Por supuesto, de vuelta en esta Agenda Nacional, el último del año, no de la temporada, porque este programa no es de temporada, es continuo. Así que seguimos durante todo el verano, seguimos en marzo, hasta que las velas no ardan. La pregunta es la siguiente, la tiro al medio de la mesa. Mire, está el cuestionamiento público a las grandes empresas producto justamente de las acusaciones y de las investigaciones de colusión. Bueno, está el caso de la Polar, tenemos el caso de los supermercados, de la industria avícola. Entonces uno dice, oye, en un gobierno de derecha se esperaba que a los empresarios no los fueran a tocar. ¿Por qué no los tocaron antes? Esa es la otra pregunta. ¿Y cómo queda el empresariado y cuál es la asociación de ideas que uno puede tener entre el gobierno y el mundo empresarial teniendo un presidente empresario? Mira, yo primero tomar algo que Andrés comentó en antes que don Carlos buenamente le contestó. No es que uno piense en el tema de la vocación que no había un plan, porque si fuera así el argumento uno podría decir durante 20 años no lo hubo. Si es que el cuestionamiento es que los 4 no lo tenían. Pero más allá de eso... la lista de reformas que se llevaron a la práctica durante los 20 años. Sería larga, ¿no? Sería buena parte del programa. Yo creo que se hicieron cosas muy buenas, pero también pensar que un gobierno de 4 años sumamente acotado, con una serie de problemas como planteaba Carlos, el escenario se pone cuesta arriba y yo creo que el gobierno ha hecho lo que mejor se puede hacer en estas condiciones. Y respecto al tema que tú mencionas, del tema empresarial, yo creo que en esto el ministro Longueira ha hecho una labor excepcional y el gobierno en general. No es que haya habido una presunción de que porque era un gobierno de derecha empresarial, la derecha no tiene muy poco empresarial. El ministro Longueira siempre lo ha dicho, las raigambres populares que tiene este gobierno y que tiene particularmente la UDI y Renovación son cosas que han transformado a estos dos partidos lo que son. Por lo tanto, tampoco podemos decir que aquí había un complejo de venir a administrar y no pegar a los empresarios. Aquí lo que se ha hecho y lo que se tiene que seguir haciendo y que probablemente se va a seguir haciendo es que si hay culpables, si hay acciones dolosas, hay que perseguirlas hasta el final. Ese ha sido el discurso del gobierno, ha sido el discurso del presidente Piñera, y estas cosas que hoy día parecen tan espectaculares, no podemos pensar, como bien decía don Carlos antes, que esto apareció ahora. Esto tiene una historia, esto se ha venido haciendo durante mucho tiempo. Lo que pasa es que o se descubrió ahora, porque los mecanismos que se están usando para fiscalizar son mucho más eficientes que lo que eran antes, o el tema estaba muy bien escondido. Pero no podemos pensar que ahora se pusieron de acuerdo en 1 mes y medio, en 6 meses, todos los empresarios para tener este tipo de acciones colusivas. Yo sugeriría que partamos mirando esta, no desde la óptica de la política, sino de la óptica del ciudadano y ciudadana. Y yo creo que los ciudadanos y ciudadanas tienen muchas razones para estar muy cabreados, porque tienen la sensación de que en las farmacias, la Polar, los supermercados, los pollos y otros les metieron la mano al bolsillo. Y eso es indignante, eso hay que perseguirlo y eso hay que sancionarlo. Ahora, el lado político, con lo que yo le escucho a William, de nuevo me confunde un poco, porque yo recuerdo que cuando se tramitó en el Congreso la ley que le dio al fiscal las facultades que hoy día tiene para hacer la investigación que hizo y para haber descubierto lo que descubrió, era precisamente la gente de Renovación Nacional y en especial de la UDI, que decía esta ley no es necesaria, esta ley hay que recortarle las facultades al fiscal, no hagamos lo que se está haciendo. Y por eso, una ley, si mal no recuerdo, presentada al Congreso el año 2006, se aprobó finalmente el 2009, estuvo 3 años, y no fue porque al Ejecutivo no le interesara, el Ejecutivo la había redactado, la había presentado. Y te recuerdo cuándo se aprobó. Se aprobó tras el escándalo de la farmacia, en que se volvió absolutamente impresentable decir, me opongo a una ley antimonopolio, me opongo a una ley pro competencia, se aprobó pero por supuesto yo te escuché y termino la idea. Entonces, 2 cosas. Desde el punto de vista del ciudadano, la ley tiene que cumplirse rigurosamente y que el fiscal nacional está haciendo su pega no es una decisión política de nadie. El fiscal está haciendo lo que corresponde y lo mismo hará el Tribunal de Libre Competencia, que también es autónomo. Y desde el punto de vista político, este discurso pro competencia, pro ciudadanos, antiabuso, qué lindo habría sido el año 2006. Yo recién lo vine a escuchar del gobierno de la derecha el año 2011. Pero yo anuncié discrepancia. ¿Está nada de acuerdo? No estoy para nada de acuerdo. La conclusión que saqué previo lo que dijo. Por varias razones. Mira, primero, ¿por qué se demoró la discusión de la ley cuando ustedes tenían mayoría en ambas cámaras y tenían el mecanismo de las urgencias? Entonces, ¿qué les pasó? ¿Se les entumieron los dedos? No, por favor. No, en segundo término, Andrés... Tú sabes muy bien que el gobierno no tenía mayoría en el Senado. ¿Cómo que no? Dato básico. En el Senado, pero sí lo tenía en la Cámara de Diputados. Y en el Senado estábamos empatados. A partir del 2007 no teníamos en el Senado. Y segundo, las urgencias son relativas, no son absolutas. El gobierno nos dicta que se ve en el computando a los 2 Carlos que hay ahí que están en el fiel de la balanza, pero no los vamos a nombrar. Oye,
Enseguida, el sector empresarial tuvo mucha cercanía con los gobiernos de la Concertación. Y por una razón filosófica y práctica. La razón filosófica fue esta, que en la Concertación dijeron, bueno, la producción de bienes se la entregamos a los burgueses que trabajan, timbran tarjetas, preparan balance, distribuyen utilidades o absorben pérdidas, que es lo más habitual en la empresa. Oye, y nosotros, es decir, ustedes, la Concertación, nos hacemos cargo de la cultura. La cultura para nosotros, la mera generación de bienes para los empresarios. Y los empresarios gozaron, porque desgraciadamente entre los empresarios de pronto se cortan las alas. La carga cultural del empresariado en Chile es muy baja. Nosotros tenemos mucho menos cercanía con el mundo empresarial que lo que tenían ustedes. Ahora, luego, en cuanto a ejercer los controles, oye, estos asuntos que se han descubierto son más viejos que el hilo negro, pues. Y no pasaba nada con ustedes. Están empollando este bollito. Es medio raro, ¿eh? Así que no nos acuse con tanto vigor. Pero Javier, solamente establecer sí. un hecho. ¿Cuándo se aprobó la ley? El 2009. Es decir, las facultades que hacen posible investigar están disponibles del año 2010. O si por lo tanto, facultades antes, pero Andrés, muchísimo pues, más no débiles. sería Las la que cosas tú que querías. hizo el fiscal en este caso, incautar carpetas, pedir emails, entonces no las podía hacer. Y por lo tanto, yo celebro que el fiscal hoy está haciendo su pega, donde tiene las facultades de la ley que ustedes no quisieron en su momento aprobar. Pero está aprobado. Corrección Javier. amistosa. Entre las facultades está tan tremenda, está la de procesar las denuncias. Y resulta ser que el fiscal de ustedes recibía las denuncias y cajón de abajo a la izquierda, número 5. De eso no hay evidencia No, alguna. está a la vista el resultado. No hay Javier. evidencia alguna, no lo comparto para nada. No están, Escuchando este tema, uno de repente dice, ¿están bien las leyes o faltan leyes? ¿O faltan herramientas para poder siempre aplicarlas? sobran Recursos. leyes, Juan Pablo, siempre. Mientras menos leyes, mejor. Filosóficamente, ¿cómo lo ves tú? Es lo que decía en el momento la ley de libre competencia. No, traiga esta ley. Ves tú, se repite el parchón. Quizás no nos gustara Hay tu cosas- ley, que debe haber sido como la no. mona, pero eso lo hablamos otro día. Está claro que debería haber venido Este es con el que de casco, veras digamos. entiende, claro. Debería traer un fiscal. casco, pero... A ver, primero aclarar de que cuando se habla de fiscales acá, por si hay que hacerle la aclaración a alguien, no son fiscales del Ministerio Público, sino que hablamos de gente de la Fiscalía Nacional Económica. En términos de facultades, efectivamente, basta mirarlo, ¿no? Hay un antes y un después en cuanto a sus posibilidades de acción. Fíjense que los fiscalizadores, a través de los mecanismos que tienen hoy día, por ejemplo, pueden interceptar comunicaciones. Tienen incluso la Fiscalía Nacional Económica ha traído, digamos, equipos para trabajar de esa manera. Necesita, sí, acuerdo de un ministro, autorización en realidad de un ministro de Corte de Apelación. O sea, hay también una balanza en los derechos de las personas, ¿no? ¿Faltan leyes o no faltan leyes? Es imposible contestar esa pregunta. Yo creo que de repente lo que más nos falta es educación ciudadana, es saber ser ciudadanos y es en realidad involucrarnos en los problemas desde una perspectiva y una óptica más profunda. Los chilenos somos muy buenos para tomar como eslogan los temas, como eslogan, mire, este eslogan, este otro eslogan, que ustedes, que el nosotros, que faltó aquí, que acá, y creo que nos falta un estudio más profundo respecto de los temas y sobre todo de sus causas. El tema de la colusión empresarial, evidentemente que hay que abordarlo en la fase represiva, pero también tiene que ver con qué es lo que sucede, por qué pasan esas cosas, digamos, y tratar de eliminar, por tanto, los puntos que están originando estas situaciones. Yo creo que los chilenos, si me pediste algo filosófico, te voy a contestar filosófico. Somos muy buenos para los eslogans, para la frase corta, digamos, la pelea corta, digamos, como el baby fútbol, pero para realmente los problemas sociales, verlos de una profundidad, ahí somos malos. ¿Y por qué lo digo? Porque este tipo de situaciones cada cierto tiempo como que vuelven a la palestra, pero como no abordamos los temas en profundidad, no los tomamos en su contexto y sobre todo en sus causas, yo creo que estamos condenados a hablar de la colusión, no voy a decir de qué tipo de empresario, unos 5 años más, cuando ya los pollos, las farmacias y alguien más esté olvidado. Hay una de las razones que podrían favorecer, y le pregunto a ustedes dos que saben de economía, es la concentración, el exceso de concentración que hay en Chile. Vale decir, empresas que van creciendo a veces horizontalmente y que no tienen controles a sí mismos porque son poquitas. Por ejemplo, en el caso de los mismos pollos son pocas, en el caso de las cadenas de farmacias son 3 las que concentran más del 85% del mercado. ¿Cómo se va a poder llegar a un mercado que esté más sano al haber menos concentración? Antes de eso, ¿puedo sugerir una encuesta? Ya que tuvimos hace un par de días la del CEP, ¿podemos hacer una encuesta interna? Mande. Porque Javier decía, bueno, pasemos de los eslogans a cosas concretas. Pregunta,
¿Quién en esta mesa está a favor de que la colusión, el fijar precios, lo que en la práctica es meterle la mano en el bolsillo a la gente, tenga como sanción una pena de cárcel, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, y en varios países europeos? Yo estoy a favor totalmente. Me gustaría saber Yo estoy de acuerdo. los representantes de Andrés, otros sectores esto que es como dicen. preguntar si me gustaría que salga el sol. Obviamente Obvio que tiene que ser aquellas cárcel. cosas que influyen directamente sobre las personas y que afectan la vida de las personas tienen que tener la máxima pena, y si es la cárcel, será la cárcel. Entonces, ¿tú estarías disponible para sugerirle a los legisladores de la derecha, porque hay un pero proyecto de ley presentado por el como gobierno yo no soy, Bachelet? como no soy Entonces, parlamentario, obvio que sí. ¿Ah? Usted, al para senador la Larraín cárcel, probablemente le toque votar. ¿Qué va a hacer el senador Larraín? En cuanto a la colusión. Sí. La colusión Penas sí de es- cárcel. sí Penas es- de cárcel para que no se si coluden es, y le meten la mano en el si bolsillo a la la colusión gente. es pura, cruda, sí soy partidario de pena de cárcel. Pero eso sí, y ustedes dos Con saben de proceso. número. Hemos tomado nota. Tome Para cuando nota, llegue al anótelo. Senado. Para cuando llegue al Senado. Oye, pero eso sí, si hay figura compleja de acreditar es la colusión. Y eso usted lo sabe. Absolutamente. no, haciendo buen proceso. Vamos a hacer... Pero para eso tenemos Javier, fiscales. vaya para la cárcel, ¿o no? Yo soy muy prudente con el tema de darle años de cárcel a las personas. A ver, en abstracto trataría de ser muy riguroso con ese tipo de conducta porque las creo altamente distorsionantes. Sobre la cárcel, veámoslo. Veámoslo. Hacemos una pausa comercial en la agenda nacional y seguimos acá en CNN Chile con la conducción de Andrés Velasco.